Voy a compartirles algo bien interesante que está en el libro de Sabiduría. Les recuerdo que esta es una Biblia católica que tiene todos los libros como tal Martín Lutero sacó la Biblia cuando se separó. No le han quitado libros como las actuales, que eso ya lo expliqué en un video. Les quiero contar algo acerca de la oscuridad que vivieron los egipcios, porque los 3 días de oscuridad pudieran ser similares a esto, pero hay algo muy interesante en esto que me hace pensar que tiene que ver como si tuviera alguna especie de alucinógenos o quizás puramente espiritual. Miren, se lo voy a leer. Ténganme paciencia. Capítulo 17 de Sabiduría. Dice: castigo y bendición, tinieblas y luz. Qué elevados son tus designios y cuán difíciles de entender. Por eso los que no los conocen andan extraviados. Los impíos pensaban someter bajo su poder a la nación santa, pero se encontraron cautivos, prisioneros de una larga noche, encerrados bajo sus propios techos, desterrados lejos de tu infalible protección. Pensaban esconderse junto con sus pecados bajo el velo del olvido, pero fueron dispersados, sometidos a terribles horrores, aterrorizados por fantasmas. O sea, esta oscuridad que cayó sobre Egipto traía también fantasmas. Y dice, los escondrijos donde se refugiaron no los pusieron al abrigo del miedo. Ruidos espantosos resonaban a su derredor y se les aparecían espectros lívidos de rasgos lúgubres. Ningún fuego podía alumbrarles y el brillante resplandor de las estrellas no se atrevía a traspasar por esa sombría noche. La única cosa que podían ver era un fuego terrible que no se extinguía, y cuando esa visión había ya desaparecido en su terror, exageraban todavía lo que acababan de ver. Las artimañas de la magia no sirvieron para nada y su pretendida sabiduría recibió un tajante desmentido, porque aquellos que se jactaban de sanar a los espíritus de sus perturbaciones y de sus temores eran presa de un miedo ridículo. O sea, además de que era oscuridad, esa oscuridad trajo miedo y ellos tenían alucinaciones o miraban realmente fantasmas, ¿verdad? Esto es bien raro. Aunque no hubiera nada que temer, el simple paso de un animal o el silbido de una serpiente bastaba para aterrorizarlos. Se morían en convulsiones de miedo, no atreviéndose a mirar ese aire que nos rodea y del cual nadie podría huir, porque la maldad es miedosa, se condena a sí misma, perseguida por su conciencia, espera siempre lo peor. Tener miedo es simplemente renunciar a la ayuda de la razón. Mientras menos se cuenta con esa ayuda interior, más aumenta la causa desconocida de sus sufrimientos. Esa noche habría surgido un mundo infernal, mundo de la impotencia. Se había apoderado de ellos durante el sueño y los mantenía en la impotencia a lo largo de toda esa noche. Se veían perseguidos por espectros y permanecían clavados en un sitio. Un miedo horrible y súbito los embargaba. Cada uno permanecía donde había caído, inmovilizado en esa prisión sin grillos. Fuera labrador, pastor o trabajador solitario, cada uno había sido tomado de improviso sin poder resistir una misma oscuridad los tenía a todos. Sin poder resistir, una misma oscuridad los tenía a todos encadenados. Todo los llenaba de terror y los paralizaba. El murmullo de la brisa, el gorjeo de un pajarito entre las ramas, o el ruido regular de una cascada, o el estruendo de un desmoronamiento de piedras en una pendiente, o la carrera invisible de animales saltando, o aún el aullido de las fieras salvajes y el eco retumbante de las gargantas de las montañas. El resto del mundo disfrutaba de una brillante luz, sin que nada le impidiera realizar sus trabajos. Sobre ellos, en cambio, pesaba una abrumadora noche, imagen de tinieblas que les tocarían en suerte un día. No eran en sí mismos más pesados que las tinieblas, o sea, por su mismo miedo. Ahora lo que estaban pasando en Gosen, los israelitas que no estaban sumidos en esa oscuridad. Dice, para tus santos, sin embargo, resplandecía la luz. Los egipcios no los veían, pero los oían y pensaban que habían tenido mucha suerte al librarse de ellas.
Además, les agradecían que no se vengaran después de todo lo que habían sufrido y les pedían perdón. En vez de esa oscuridad, diste a tu pueblo una columna de fuego para que los guiara en su viaje a la aventura. Su gloriosa migración se iba, pues, a hacer bajo un sol que no los quemaría. Los egipcios merecieron esa privación de la luz, esas tinieblas que los aprisionaban. ¿No habían ellos acaso retenido cautivos a tus hijos que debían llevar al mundo la luz inapagable de tu ley? Bueno, yo podría seguir leyendo todo el capítulo que sigue, pero lo que les quería comentar es esto. Pareciera, ¿verdad?, que la oscuridad había como activado alguna especie de, o no activado, sino como permitido que se moviera en ese ambiente también los fantasmas, que es muy similar a lo que estaba soñando la gente de los días de oscuridad, que iban a haber voces afuera, que incluso algunas voces iban a imitar a familiares, iban a decir que les abrieran, que no sé qué, que no sé qué. Entonces, en este libro de sabiduría es donde encuentro yo la ampliación de lo que está en el libro de Éxodo acerca de los días de oscuridad, porque realmente nosotros no sabemos mucho acerca de esto de la oscuridad, solo lo hemos leído allá y luego en Éxodo y en Apocalipsis que el sol se oscurece y las estrellas pierden su brillo. Bueno, así que hay una situación, ¿verdad? Las cosas que están en la Biblia se repiten, hacen como, no ciclos, pero, o sea, de todo lo que nosotros tenemos acá, que es de lo que pasó, son cosas que vuelven a pasar. Y eso lo vemos con los profetas, cuando ellos le dicen al pueblo que se arrepientan, que vuelvan a Yahvé, que si no va a haber destrucción. Y eso pasa varias veces, ¿verdad? El mejor ejemplo es el de Nínive con Jonás, les digo el mejor porque es el más corto. Porque les dice que se arrepienten y no hay destrucción, pero 40 años después vuelven a caer y viene la destrucción. Entonces, la palabra de Dios se cumple. Cada día es un día más de misericordia de Dios, ¿verdad? Yo creo que el Señor cuando ya decida venir, cortar todo esto, ¿verdad? Sacar al pueblo de Egipto, Egipto, que si mal no recuerdo tiene que ver algo con cenizas. Bueno, eh, esperemos que sean muchísimos más de los que eran en septiembre. Yo creo que sí, creo que todos hemos hecho una obediencia unánime, ¿verdad? Al Señor y todo es para la gloria de Dios. Créanme que ninguno de los que está haciendo videos va a estar allá en el milenio viendo quiénes lo seguían. Créanme que no. Aquí no hay un ego de decir, ah, yo tengo 20, yo tengo 28, yo tengo 30. No, es que los seguidores no son de uno, los seguidores son de Dios. Y se nota en la constancia de la gente la pobreza de espíritu, es decir, que siempre queremos más de Dios, más de Dios, más de Dios, porque esa es la pobreza de espíritu, el que siente que Dios le falta todos los días y por eso le busca, ¿verdad? Que se entienda bien, esa búsqueda constante, ¿verdad? De Dios. Entonces, pues yo les quiero decir que bendecidas sean sus vidas, que la luz los ilumine, la luz del Señor, que la oscuridad y las tinieblas que se mencionan en la Biblia no recaiga sobre ninguno de ustedes, hermanos y hermanas. Yo sé que esto es una lucha de día a día, pero agárrense de Dios. No se agarren de sus oraciones propias. Lean la Biblia, háganme caso en eso. En vez de cuando tengan miedo, lean la Biblia. Créanme, yo he estado a veces llorando por cosas que pasan y agarro, en vez de ponerme a darle vueltas a las cosas en la cabeza, agarro la Biblia. En menos de un minuto se me quita el llanto. Entonces, háganme caso, ese no es un consejo vano, ni es que todas las bendiciones han venido de ahí, ¿verdad? Para mí y para muchos. Entonces, lean la Biblia, no desistan en la lectura de la Biblia, no crean en sus propias oraciones, aprendan a orar, pero leyendo la Biblia primero.